blanco. Cuando yo era un pequeñito me regalaron, tuve 2 veces ese mismo juego y creo que las 2 veces pues se dañó. Había una pistolita con un resorte que se le metían como unos darditos y la punta tenía una chupa. Y había unos paticos que tenían una basecita redondita, entonces uno los ponía en el agua y uno le disparaba al patico y el tema era dispararle al patico para tumbar el patico. Si uno lograba tumbar el patico con la pistolita, pues estaba acertando. Ese era como una especie de tiro al blanco. Yo no sé si alguno alguna vez jugó ese juego, lo tuvo. Bueno, estoy hablando hace poco más de 40 años. ¿Qué diría? Casi, sí, mucho tiempo. Errar el blanco es que tú le apuntas, alguien diría por ahí, este tiene una puntería que le apunta a una vaca y no le da ni al potrero. Errar el blanco es que Dios nos ha puesto una meta y entonces no le estamos apuntando a esa meta sino a cualquier otra cosa que nos gusta, que nos satisface, que nos parece bien, pero que no tiene nada que ver con lo que Dios ha dicho. Por eso pecado significa, en la palabra original del hebreo, errar el blanco. Errar el blanco. Pero bueno, Adán y Eva pues lo hicieron, erraron el blanco, decidieron satisfacer sus propios deseos, le apuntaron, en lugar de apuntarle a Dios y a lo que Dios había dicho, le apuntaron a otras cosas, tomaron la decisión de agradar a Satanás y agradarse a ellos mismos. Pero el pecado también, en un término práctico, es un estado. Yo lo he hablado muchas veces, es un estado de separación de Dios. Cuando cambiamos la meta, nos estamos apartando de la meta correcta y vamos a otra meta. Puede ser que haya metas buenas, aparentemente, pero no nos van a conducir al propósito de Dios. Nadie que comienza una carrera busca otra meta para llegar, sino que le apunta a la meta que es. Es más, algunos hacen trampa, en términos generales, y entonces se saltan algunos obstáculos para poder llegar más rápido a la meta. Aquí no se trata de llegar rápido, aquí se trata de llegar bien. Pero ¿qué quiero decir con esto? El pecado se constituye en un estado. Cuando el pecado entró a la vida del hombre, eso produjo una condición en el hombre, un estado en el hombre que es separado de Dios. Separado de Dios. El hombre quedó separado de Dios. Dios le traza al hombre un camino y el hombre escoge andar por otro. Se separó de Dios. La Biblia dice que cómo pueden andar 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. En las parejas, cuando llega un momento en que el uno está totalmente en desacuerdo con el otro, tienen que abrirse. No debería, ni es el diseño de Dios, pero sucede. Ahora, en lo fundamental debemos estar de acuerdo, pero debemos ponernos de acuerdo con el Señor para dejar de lado el pecado. Vamos a hablar de las 3 consecuencias que quiero tocar hoy, que veo en la Escritura del pecado. 3 consecuencias del pecado. Para los que toman nota, recuerda que el título de la enseñanza es las consecuencias del pecado. Vamos a hablar de 3. La primera, el pecado te separó de Dios. El pecado te separó de Dios. 1, 2. El pecado produjo en ti muerte eterna. 1, el pecado te separó de Dios. 2, el pecado produjo en ti muerte eterna. Y 3, el pecado produjo en ti maldición. Son esas 3. El pecado te separó de Dios. El pecado produjo en ti muerte eterna. Y tercero, el pecado produjo en ti, ¿qué? Maldición. Vamos a entrar en materia. Punto 1. El pecado te separó de Dios. Es el primer punto que quiero tocar en esta mañana. La separación de Dios que produce el pecado, mi amado hermano, es eterna, es para siempre. A menos que apliquemos la solución que Cristo mismo, que Dios mismo nos dio. Eso lo veremos el próximo domingo. Pero hay un estado de separación eterna. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 12.
la separación de Dios que produce el pecado en nuestras vidas es para siempre. Aquí hay algo que es importante entender. Bueno, lo vamos a tocar más específicamente cuando vayamos al siguiente punto. Pero el hombre, yo ya se los había enseñado hace un par de semanas, el hombre, el ser humano es eterno. Dios es infinito y eterno, el hombre es eterno. Infinito, la definición de infinito es que no tiene comienzo y no tiene fin. Para los que recuerdan por allá sus clases de matemáticas en el colegio, a uno le enseñaban por allá las matemáticas desde menos infinito hasta más infinito. ¿Alguno recuerda eso por allá en bachillerato? El límite de no sé qué desde menos infinito hasta infinito. O sea, no tiene comienzo, no tiene fin. Pero el ser humano tiene un comienzo, que es la creación. Dios crea al hombre y allí nace el ser humano. Pero el diseño de Dios fue hacerle eterno. Es decir, que no muriera. Tu espíritu puede estar separado de Dios, pero vivirás por la eternidad. Alguien dice, pues qué importa para dónde me vaya, si igual me voy a morir y voy a estar muerto. Pero eso vamos a entenderlo más luego, qué significa estar muerto. Quiero que me acompañes entonces a Romanos capítulo 3, versículo 12. Dice la escritura: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No te escapas. No te escapas de la condición de separación de Dios. Aunque alguien diría, pero ¿qué culpa tengo yo? Y lo hemos hablado muchas veces de que Adán y Eva se hubieran separado de Dios. Yo no soy Adán ni soy Eva, así que ese no es mi problema, es problema de ellos. A mí no me metan en esos rollos. Porque me van a echar el agua sucia y me van a achacar los platos rotos de algo que hizo alguien más. Pero hablábamos de que hay una herencia espiritual y tú heredaste lo que tus padres hicieron, tú lo heredaste. La condición, tú y yo heredamos la condición de nuestros padres. El primer hombre, Adán, falló y tú heredaste esto. Y hay una condición que permanece en ti que se llama pecado, que te impulsa a apartarte de Dios. Esa es la tendencia del ser humano en su naturaleza: estar separado, estar apartado de Dios, escoger su propio camino, satisfacerse a sí mismo, buscar sus propios placeres. Hay una filosofía en el mundo que dice: sé feliz. Ya hablábamos precisamente de esa secta. Pare de sufrir. Usted vino a este mundo a ser feliz. ¿Ustedes han escuchado eso? Usted vino a este mundo a ser feliz. ¿A quién le gusta que le digan eso? Usted vino a este mundo a ser feliz. Y uno piensa que las cosas de Dios son así. Yo voy a ir a un lugar en donde me digan cómo encontrar la felicidad. Pero la felicidad, mis hermanos queridos, la medimos en términos de placer, de satisfacción. Hay una diferencia grande entre felicidad y gozo. El gozo es un estado que tiene que ver con la llenura del Espíritu, en donde tú sabes que pase lo que pase y sufras lo que sufras, perteneces a Dios. Amén. Ese es el gozo. Pase lo que pase, estás en las manos de Dios. Pase lo que pase, Él ha prometido que no te dejará y no te desamparará. Pase lo que pase, Él te dará la fuerza a pesar de la adversidad por la que tengas que pasar. Pero si uno mide la felicidad en términos de estar bien y de pasarla bien y de estar feliz todo el tiempo, eso no es lo que Dios te ha prometido. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos, absolutamente todos pecamos. Somos pecadores. Y por eso es que necesitamos el Evangelio. Versículo 23. Versículo 23 de Romanos capítulo 3. El versículo 23 de Romanos, ¿qué nos dice? ¿Ya están allí? Por cuanto todos pecaron. ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia del pecado es que estás destituido de la gloria de Dios. En algunas empresas, especialmente estatales, este término destitución es muy común. En las empresas del Estado, cuando por ejemplo hay un funcionario público y hay alguna causal
de destitución. Eso quiere decir que lo apartan de su cargo. Entonces dicen esto: el alcalde de tal ciudad fue destituido. ¿Qué significó eso? Ya lo quitaron de su cargo y ya no es más alcalde. Se separó de esa condición. ¿Sí? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos. O sea, te sacaste tú mismo de estar en la gloria del Señor. Estás apartado de la gloria del Señor por el pecado. La versión Dios habla hoy, en ese mismo versículo nos dice de la siguiente manera: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Esa es la razón por la que necesitamos el Evangelio. No es la enfermedad, no es la escasez, no es el sufrimiento, no es el quebrantamiento en las relaciones, no es la falta de otras tantas cosas en nuestra vida. Es la separación de Dios. El estado del hombre es que está separado de Dios, se separó de Dios y nace separado de Dios, y esa separación es por la eternidad. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces, la primera consecuencia del pecado es separación de Dios. Claro, tú estarás diciendo: pero es que ya tenemos la solución, ya es etcétera. Claro, pero es que vamos por partes. Y esto es para que tengamos muy claro el mensaje del Evangelio. Segundo, el pecado produjo en ti muerte eterna. La muerte física, como lo vimos el domingo anterior, es consecuencia del pecado. La muerte física, mis hermanos queridos, es consecuencia del pecado. Dios crea al hombre y lo crea eterno y lo pone en el huerto de Edén para que lo labre, para que él sea el que administre, y nunca el plan de Dios fue que el hombre muriera. Ustedes ven en la escritura que hay quienes vivieron muchos años. ¿Cuántos años, los más estudiosos, los que recuerdan y han leído el Antiguo Testamento, cuántos años vivió Matusalén? ¿Cuántos, Vertica? 969 años, Matusalén. Fue el que más vivió, ¿cierto? La Biblia dice que ahora los más robustos viven 70. No, la Biblia dice que el más robusto aún 70. Pero gracias a Dios está aumentando ese promedio. Veo personas de 90 años y más todavía en su total capacidad. Para no ir muy lejos, si los he contado, mi esposa tiene una paciente que tiene 107 años. Y ella, por algunas razones, tiene que ver con la IPS, no pudo asistir varias veces a su terapia, ir a hacerle terapia a la señora. Y me estaba contando: imagínese que doña tal, imagínate, cuando llegué me estiró los brazos así, me dijo: ¿cuánto hacía que no la veía? ¡Qué alegría! Está en su plena capacidad. 107 años acabo de cumplir. Tu mami 98. Y es vital. Pero llegará un momento en que partirán y acabará. Consecuencia del pecado, la muerte física. Pero la muerte espiritual es separación de Dios por la eternidad. Es que tu espíritu no está pegado a Dios. Entonces, parte de la consecuencia del pecado es separación de Dios espiritual, pero es muerte espiritual. Romanos, vamos a Romanos, pero en el capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Muerte. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si tú no tienes a Cristo, estás muerto. ¿Pero cómo? ¿Cómo muerto? Si tenemos vida. ¿Cuántos vivieron más de 10 años antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos vivieron más de 20 años? Más de 30 años sin conocer a Cristo. Bien. Yo viví 13 años sin conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo estaba muerto, pero sentía, comía, dormía, cantaba, me gozaba, la disfrutaba, hacía todo lo que todo el mundo hace, pero estaba muerto.
había muerte espiritual. Y esa es la muerte que trajo el pecado. ¿Qué significa? Tu espíritu está muerto. Muerto. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado ¿qué? La muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Consecuencia del pecado, la muerte. Muerte espiritual. Muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Alguno aquí alguna vez ha estado encarcelado? ¿Ninguno ha estado encarcelado? Yo nunca he estado encarcelado, pero una vez me tomaron preso, me retuvieron cuando tendría unos 12 años, antes de conocer al Señor. Yo les he contado la historia, algunos la recuerdan, pues se los voy a volver a contar. Cuando era apenas un muchacho, recientemente me volví a encontrar con mis amigos de aquella época en el fallecimiento de mi padre, estuvieron allí, me acompañaron. Yo era el más pequeño del grupo, teníamos un grupo de música que se llamaba Gente Feliz. Y cantábamos en diferentes instancias, inclusive a veces en la iglesia nos invitaban y cantábamos, la iglesia tradicional. Entonces pasábamos mucho tiempo cantando y molestando y estábamos en la calle y un día pasaron un par de agentes de policía y uno de mis queridos compañeros comenzó a cantar, a tararear una canción que decía: la vida es una tómbola, 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 la vida es una tómbola, 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 la vida. Y se nos acercaron los policías: usted le está faltando respeto a la autoridad. No, estamos cantando una canción. Claro, como a los policías se les llama ¿qué? No repitan. Nos llevaron a la comisaría y nos tuvieron detenidos por irrespeto a la autoridad. Nosotros formábamos parte en aquel entonces de un grupo scout. ¿Alguno formó parte de un grupo scout? ¿Ninguno? Era el grupo Scout 105 y gritábamos en las calles: por Cristo y por Colombia siempre, listos. Entonces, gracias a Dios, teníamos el jefe Scout que era amigo del comandante de la policía, y uno de mis compañeros cogió el teléfono, no celular, porque qué celular ni qué cuento en esa época, el teléfono público metiendo una moneda de a peso, y llamó, encontró al comandante. El comandante vino: no, mire, son muchachos, disculpe, los que no sé qué tal, y nos soltaron. Estuvimos detenidos. Puedo contar esa historia, hasta detenido, y no precisamente por Cristo. Pero que te priven de la libertad es de lo más maluco que hay, porque nos metieron en un cuarto por demás frío e incómodo. Yo me imagino cómo será estar privado de la libertad. La Biblia dice que estábamos atados y esclavos, encarcelados del pecado. El ser humano está en una cárcel que no la conoce y no la entiende hasta que entra en libertad en la libertad de Cristo. No la entiende en su plena complejidad o grandeza. El problema es que en ocasiones, a veces, nosotros mismos, en medio de esta circunstancia, queremos volver a estar en la cárcel, siendo creyentes. ¡Wow! ¡Qué cosa tan difícil! Sigamos adelante, otro día hablamos de eso. En la versión Dios habla hoy, Romanos 5:12 dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Así que hay muerte espiritual, separación de Dios y muerte espiritual. Acompáñame más adelante, por favor, al capítulo 6 de Romanos también, el versículo 23. El pecado te pasa una factura que debes pagar. Romanos capítulo 6, versículo 23. Con toda sinceridad y honestidad, ¿hay algún pecador aquí? Levántame la mano si eres pecador. Yo tengo que levantarla primero. Eso es lo que la Biblia enseña. Mira lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí. Después hablamos de la dádiva. La paga del pecado es muerte.
En la versión Dios habla hoy, perdón, la versión Biblia en lenguaje actual dice: el pecado paga un salario y es la muerte. La consecuencia del pecado es muerte espiritual. ¿Estamos entendiendo? Es muerte espiritual. Es muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Bien, Efesios capítulo 2, versículo 1 es lo que dice. Lo que acabo de decir, dice: y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2.1, Efesios 2.1, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros, luego vamos a entender esto, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Cómo está el mundo? Muerto. La gente cree que tiene vida, dice: gocemos de la vida, disfrutemos de la vida, pero es una vida natural, mas no una vida espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la vida espiritual y bajaron de una condición de estar en la presencia del Señor a estar en un mundo caído. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo pervertido, estamos en un mundo en que el hombre no ha sido capaz de gobernar, sino que ha buscado su propia destrucción. En lugar de administrar correctamente, ha administrado en contra de la propia creación de Dios y en contra de su propia vida. Somos una raza caída. El diseño de Dios no era lo que estamos viviendo. Las consecuencias que hoy vemos en este mundo vienen precisamente por el pecado. Todas las cosas que vemos, los desastres de la naturaleza, no es que Dios esté enviando juicio, es que hay un mundo que está caído, y a causa de estar caído vienen consecuencias. Porque tú y yo teníamos el llamado a gobernar sobre esta tierra y no hemos tenido la capacidad, perdimos esa capacidad a causa del pecado. Adán y Eva perdieron la capacidad de gobernar y nosotros tenemos que asumir esa consecuencia. Claro, hay una solución. Vamos a hablar en 8 días acerca de la solución, pero la condición del mundo es que somos una raza caída. Somos una raza caída y que tiene tendencia de continuo al pecado. Hay muerte espiritual en el mundo. Hay muerte espiritual. Y la muerte continuará. Y después de que se pierda la vida física del cuerpo, continuará la muerte. Y la muerte no acabará. La muerte espiritual es por la eternidad. La separación de Dios es por la eternidad. Tú y yo tenemos la solución. Tú y yo tenemos la solución. Nos la dio Cristo. Pero el mundo anda en una carrera desenfrenada por gozar de la vida. Una vida natural. Una vida que en muchas cosas no difiere de los animales. Los animales no tienen espíritu, el ser humano sí. Y el espíritu es esa capacidad de comunicarse con Dios. Pero si el espíritu está muerto, la comunicación es cero, porque a causa del pecado el hombre murió y se separó de Dios. Y las consecuencias son muerte eterna. ¿Me estoy explicando? Muerte eterna. Cero comunión con Dios. Cero comunión con Dios. Cero comunión con Dios. Pidámosle al Señor la gracia para no vivir de la manera en que viven los gentiles, buscando disfrutar de las cosas de esta vida. Cuando yo recién estaba como tratando de recuperar mi relación con Dios hace muchos años en la universidad, salió una canción que fue éxito y todo el mundo bailaba. Y yo también la bailaba. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos. ¿Sí lo recuerdan? Algunos ya están moviendo por ahí los pies. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la. Y comenzaba a contar las cosas buenas que tenía la vida. Y esa es la filosofía que nos venden. Disfruta de la vida. No sea un amargado, disfrute de la vida. ¿Qué será disfrutar de la vida? ¿Qué entiendes tú por disfrutar de la vida? Ahora, claro, la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando tú tienes tu vida en el orden correcto y Dios es el primero, puedes deleitarte y disfrutar aún de los momentos más difíciles. Porque te gozas en el Señor a causa de las promesas que Él te ha dado. Pero también adicionalmente a eso Él te permite disfrutar de ciertas cosas. ¿Cuántos han disfrutado de pronto de una buena provisión?
¿Cuántos han disfrutado de un buen tiempo con su familia? ¿Cuántos han disfrutado de poder compartir en armonía con otras personas? ¿Cuántos han disfrutado de poder dar con generosidad a otros? Hay muchas cosas. ¿Cuántos han disfrutado de un amanecer o de un atardecer? De ello podemos disfrutar. Pero el mundo tiene un concepto acerca de deleite y de disfrute diferente. Distinto. ¿Por qué? Porque hay muerte espiritual, porque no hay sensibilidad espiritual, porque no han entendido el diseño de Dios. El diseño de Dios echó a perder. El hombre escogió su propio diseño y le pareció bien. Es mejor estar separado de Dios y apartado de Dios. Y hay muchos que tienen su propio Dios. ¿Están conmigo? Bien. Quiero hacer alusión a un pasaje que está en Mateo capítulo 18. Acompáñame por favor a Mateo 18, versículos 8 y 9. La naturaleza del hombre tiende al pecado y busca satisfacer su propia carne. A veces hay inclusive leyendas y se hacen leyendas y se hacen héroes de principios cerrados. ¿Alguno ha escuchado alguna vez la historia de Robin Hood? ¿Cuál fue la filosofía de Robin Hood? Quitarle al que tiene más para darle al que no tiene. Porque es que esto es una injusticia. Hay unos poquitos que tienen toda la riqueza y la gran mayoría no tiene nada. Eso es injusto. Entonces este personaje se armó de valor, se levantó un grupo de personas, dentro de los que estaba un monje regordete, y lo que hizo fue: vamos a quitarle a esos oligarcas la abundancia que tienen porque se lo han robado al pueblo para devolvérselo al pueblo. ¡Wow! ¡Wow! Y muchos pensarían que yo quiero ser un Robin Hood en el siglo XXI, en Colombia. Sí. Y como para seguir con el tema de las canciones que bailábamos, hace muchos años había una canción que es un adefesio. Un adefesio. Óyeme, Diosito santo, tú que de aritmética nada sabía. ¿Por qué lo digo? No porque la música sea en sí mala o no, sino la letra. Porque a uno le diste tanto, en cambio a otro no nos diste nada. Señora, ¿lo vetaron? No sabía. Bueno, claro, fíjate. Sí, el compositor de esa canción. ¿Cómo que Dios repartió la riqueza y a uno les dio poquito y a otro no les dio nada? Muchas de las cosas que Dios preparó para ti no las tienes porque no has hecho lo que tienes que hacer para tenerlas. Punto. Claro, la diferencia está en esto. Cada diseño de Dios para cada persona es perfecto. Siga, está en su casa. Y si el diseño de Dios es que yo no tuviera la abundancia que tiene el otro, ese es bueno. A los ojos del mundo es malo el que tú no tengas la misma abundancia que tiene otro. Voy a poner este ejemplo. Alguien diría esto: en donde quiera que tú estés, debes tener las mejores condiciones. Si Dios te planeó para formar parte de una tribu indígena, pues ten la mejor choza indígena. Pero no esperes tener en la tribu indígena un BMW y un penthouse en el edificio más alto de la ciudad. Un poquito es eso. Claro, lo que dice Guitar es absolutamente cierto. Sin embargo, los dones que Dios nos dio son los que necesitábamos tener para poder bendecir a otros, porque es que la bendición está en dar y no en recibir, pero se nos olvida eso y normalmente estamos centrados en querer tener más y querer tener más. Yo recuerdo que alguien alguna vez decía: donde quiera que usted esté, usted tiene la bendición del Señor, pero si usted vive en una cuadra
determinada, de determinado lugar, pues permita que Dios le dé la mejor casa de esa cuadra y le da la gloria al Señor. Pero el hecho de que yo viva en un lugar, o que tenga o no tenga, no hace la diferencia en cuanto al diseño de Dios. Miren, podríamos pensar que los discípulos del Señor fueron unos fracasados. A la luz del mundo fueron unos grandes fracasados, excepto Juan, de acuerdo con lo que cuenta la historia bíblica, pero también la historia sagrada y la historia universal. Todos murieron sacrificialmente. Todos murieron, a todos los mataron a causa de Cristo. Y algunos, si ustedes revisan la historia, puede ser que algunos no tuvieran gran provisión. El apóstol Juan fue enviado a una isla, la isla de Patmos. Allí recibió la más grande revelación que tuvo él, profética, que fue el Apocalipsis. Y es un legado extraordinario, pero él vivió exiliado en la isla de Patmos, como si fuera encarcelado. ¿En cuántas ocasiones Pablo estuvo encarcelado? Y él decía, sé contentarme cualquiera que sea mi condición, sé vivir en abundancia y sé tener escasez. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el apóstol Pablo dice esa frase, que los cristianos la usamos para 1000 cosas, se está refiriendo a las finanzas. Si ustedes miran el contexto de esa frase, se está refiriendo a que él todo lo puede aún estando en escasez, porque Cristo lo fortalece. Ahora alguien diría, pero pastor, pero es que la voluntad de Dios es que seamos bendecidos. Y usted mismo dijo que la Biblia dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sí, pero hay diseños de Dios, acudiendo al comentario de Guitar. Hay diseños de Dios. Los dones que tú tienes son los dones que tú necesitas. Claro, para darle la gloria al Señor. Lo que Dios te dio es lo que tú necesites. Ahora, el problema está en que algunas cosas Dios te las dio y tú no las ejercitas. Entonces, si tú no ejercitas los dones que Dios te dio, si tú no haces lo que Dios espera que tú hagas, porque es que algunos han sido llamados a ser, por ejemplo, muy prósperos financieramente. Pero la razón por la que Dios prospera financieramente no es solamente para que no la gocemos. Claro, la gozamos, teniendo provisión, ¿por qué no? Y dando a otros. Pero normalmente Él da para que tú puedas bendecir la obra del Señor. Yo les he contado, conozco gente muy próspera, creyente, que camina en bendición de Dios porque son dadivosos y generosos. Y porque no tienen problema de sus utilidades al año o al mes, sacar millones para para entregar para la obra del Señor. Dios no tiene problema en darles más, pero no están centrando su vida en ello. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No quiere decir que no pueda tener abundancia, dice que en eso no consiste. Con todas estas cosas de corrupción de nuestra nación y todo lo que sucede en Colombia y en el mundo, a veces pensamos y comentamos con mi esposa, tremendo, no se sabe qué es peor, si tener escasez o tener mucha abundancia. No, pues cero. Pero entre otras cosas, eso es otro tema, pero entre otras cosas, es muy difícil pensar que hay una persona muy próspera que no conozca a Dios, que no haya adquirido lo que tiene de una manera incorrecta. Al menos ha alterado su contabilidad alguna vez. Para decir, en vez de decir que tuve una utilidad de 1.000 millones, voy a decir que tuve una utilidad de 100 millones. Y con eso pago menos al Estado. Y es tan torcida la mente del mundo que el Estado, los estados, y en Colombia, y pues aquí tenemos una contadora hoy, que es la pastora Albita. Pero los contadores que tienen entendimiento de estas cosas dicen, el Estado colombiano pone los impuestos muy altos porque saben que la evasión es tan alta que pues con esa evasión, poniendo ese nivel, pues se llega al punto que se necesita. Y los que somos honestos pagamos todo. Pero Dios nos compensa. Entonces lo que quiero decir es que la vida, como el mundo la entiende, no es el disfrute y el deleite de la vida, no es el diseño de Dios. Mateo 18, versículos 8 al 9.
Con todo, Dios nos permite disfrutar de las cosas que Él nos da. Tenemos una tendencia permanente, mis hermanos queridos, al pecado, a hacer lo contrario al Señor. Eso es permanente. Aunque conozcamos al Señor, aunque hayamos nacido de nuevo, aunque seamos nuevas criaturas, aunque hayamos aceptado la obra de Cristo en la cruz, y eso lo vamos a ver en 8 días más en detalle, que esa es la solución, pues estamos hablando del problema, pero hay una tendencia del ser humano a hacer lo incorrecto. Mateo 18:8. Por tanto, dijo Jesús, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Ser echado dónde? En el infierno de fuego. ¿Ser echado dónde? En el infierno de fuego. Muerte eterna, infierno de fuego. Muerte eterna, infierno de fuego. Muerte eterna, infierno de fuego. La muerte eterna es pasar la eternidad en el infierno. Algún simple observador podría decir, bueno, como la paga el pecado es la muerte, pues me muero y todo se acaba. Y mejor disfruto del pecado y de todas las cosas buenas que tiene la vida. Pero es que la muerte espiritual es el infierno eterno. ¿Queremos ir allá? No. ¿Queremos ir allá? No. ¿Alguien que conteste? ¿Queremos ir allá? No. ¿Queremos que los otros vayan allá? Sí. No, claro que no. Pero ¿qué estamos haciendo para que eso sea distinto? Otro día les hablo acerca de este pasaje, pero quería traerlo desde el punto de vista de esta última parte, la última frase. Aquí hay un principio que aprendí de un ministerio alguna vez y me gustó y creo que tiene mucho sentido espiritual, que es lo que ellos llaman la amputación radical. La amputación radical. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Y ellos practican eso. Pero no de la manera que tú te estás imaginando. Si tu computador te es ocasión de caer, bótalo. Y ellos hacen eso. ¿Y cómo hago para trabajar? Bueno, úsalo en tu oficina cuando trabajas. Pero corta todo lo que te implique caer. Tremendo. Eso es otro tema, amputación radical. Pero aquí lo que quiero decir es muerte. El pecado produjo en ti separación de Dios. El pecado produjo en ti muerte eterna. Tercero, el pecado produjo en ti maldición. Maldición. Déjame decirte esto. La esencia de Dios no es castigo. Dios es amor. ¿Cierto? Pero hay principios de Dios establecidos por Dios que se cumplen. Yo les he hablado siempre acerca de los principios, ¿cierto? Ya saben cuál es el ejemplo que les voy a dar. Se los vuelvo a dar, no me incomoda. Hay un principio que se llama el principio de la ley de ¿qué? De gravedad. ¿Quién me dice qué es la ley de gravedad? Así en palabras sencillas. ¿Alguien sabe qué es la ley de gravedad? Los físicos que estudiaron por allá en el colegio. Eso, Sammy, lo que no nos hace flotar. Eso significa que la masa de un cuerpo, las masas se atraen entre sí. La masa de un cuerpo muy grande tiene más fuerza para atraer una masa pequeña. La masa de la Tierra es tan grande que atrae cualquier cuerpo. Entonces, si yo suelto estas llaves, no se van a caer, ¿cierto? ¿Por qué se caen? Porque la masa de la Tierra los está atrayendo. Hay una fuerza de atracción que hace que esta masa que es pequeñita frente a la masa de la Tierra sea atraída. ¿Se cae o no se cae? Se cae. Eso es una ley. La ley de la gravedad. Gracias. La ley de la gravedad es una ley. Así como hay leyes físicas que rigen el universo, hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. La paga del pecado, dice la Biblia, es ¿qué? Muerte. Dice la Biblia que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al que es malvado.
Yo he puesto muchas veces este ejemplo. ¿Cuántos son padres aquí y aman a sus hijos? ¿Cuántos tuvieron hijos pequeños? ¿Cuántos le advirtieron a sus hijos que no hicieran cosas que les pudieran hacer daño? ¿Cuántos alguna vez le dijeron a su hijo o a su hija, cuando la estufa esté prendida, por favor no me metas la mano allá? ¿Alguna vez le dijeron? Cuando la plancha esté prendida, eso no se toca. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Alguno alguna vez tuvo que experimentar un accidente de alguno de sus hijos? Por acercarse a alguna cosa que le pudiera hacer daño, una cosa filuda, un vidrio o algo que quemara. Una vez mi hermano, el que me sigue, cogió unos papelitos en la calle y dijo que hay unos papelitos, entonces yo voy a prenderlos para hacer fuego. Cogió el papelito y lo llevó a la estufa. En aquel entonces era solamente estufa de gas, no había eléctrica en mi casa, y él cogió los famosos papelitos y los puso en la estufa. Apenas alcanzaba a poner su mano y ¡pah! Le estallaron los papelitos en la mano. Eran una hoja de totes, y él lo puso en la estufa y eso le brotaba la sangre a borbollones de sus dedos. Pensamos que había perdido los dedos. Mi mamá cogió a ese chino, lo agarró y toda la cuadra detrás de ella, la una le ponía una pomada, la otra una crema. Mi mamá desesperada y se fue hasta la droguería de la otra esquina. Gracias a Dios no perdió los dedos, pero hubiera podido quedar floreado esos dedos. Pero sangre brotaba, la sangre es escandalosa. Ahora, mi mamá había advertido amplio y suficientemente que esas prácticas no se hacían, nada de prender candela, ni de coger papeles, ni ir a la estufa, ni nada de esas cosas. Pero ¿por qué sucedió lo que sucedió? ¿Tuvo la curiosidad y él hizo lo que le habían dicho o no? Hizo lo contrario, desobedeció. Ahora, yo hago la siguiente pregunta. ¿Será que mi mamá estaba feliz de ver cómo le brotaba sangre y cómo se había quemado esas manos? Bien hecho para que aprenda. Más encima le doy, ¿sí? ¿Y será que mi mamá dijo, pues que mire a ver que se le florían esos dedos y queden así? ¿O qué hizo mi mamá? Salió corriendo para solucionar. Así es Dios. Dios nos ha advertido, aquello que te he dicho que no hagas va a acarrearte consecuencias. Pero Él no está desde el cielo diciendo, si ve yo le dije, ahora sóbese. Sino que su misericordia está, pero lo que Él ha determinado trae consecuencias. Y no podemos obviar esas consecuencias, porque son principios. Si yo meto la mano en la candela, que me quemo, me quemo. Y Él diría, pero Dios, ¿por qué no impide eso? A ver. ¿Sí me explico? La maldición, la palabra maldición, mis amados hermanos, significa hablar mal sobre alguien o en contra de alguien. Esa es la esencia de la palabra maldición. Pero cuando Dios establece un principio, Él pone las normas claras. Si recordamos, por ejemplo, un texto bíblico que nos habla con claridad de eso, dice en Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, bendito serás en tu salir, bendito en tu entrar, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás, etcétera, en el campo, en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Dios habló bendición. Dios habló bendición. Dios habló palabras de bien, correcto, gracias, para ti. Pero dice en el mismo pasaje, mas acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra, todas estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque Dios no es un alcahuete. Dios no se puede contradecir a sí mismo como lo hacemos nosotros, los seres humanos. Y yo siempre he puesto el ejemplo. Establecemos normas en nuestra casa y nosotros somos los primeros en quebrantarlas. ¿Con qué autoridad podemos decir a nuestros hijos que hagan si nosotros no hacemos? Aquí en esta casa no se miente. No se miente, nadie miente en esta casa. Mamá está llamando a la vecina que por la plata. Dígale a mi hijita que no estoy. Oh, mentiras piadosas. Dios no es así. Dios es recto.
santo, puro, perfecto. Y si Él dice que hay una consecuencia, hay una consecuencia. Cuando pecamos, acarreamos sobre nuestra vida consecuencias. Gálatas capítulo 3, para ir terminando, gracias por el tiempo de más. Gálatas capítulo 3. Cada cosa que tú o yo hagamos tiene un resultado, para bien o para mal. Tiene una consecuencia, para bien o para mal. Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Están allí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Porque escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y dice la Biblia que si tú quebrantas una sola norma de la ley, te haces culpable de toda la ley. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida a causa del pecado? ¿Qué hay en nuestra vida a causa del pecado? Maldición. Bueno, ¿hasta aquí estamos? Como que hoy salimos entonces así, porque separación de Dios, muerte eterna, maldición. Eso es lo que acarrea el pecado. Esas son las consecuencias. Pero como les he venido diciendo, este tema es para ir paso a paso. Hoy es importante que entendamos con claridad cuáles son las consecuencias del pecado. Cuando estamos hablando con alguien acerca de la salvación, piensa en las consecuencias del pecado. Nuestra tendencia, mis amados hermanos, cuando predicamos el evangelio, es hablarle a la gente de las bendiciones que Dios le quiere dar, ¿o no? Mira, si tú confías en Dios, Dios te sana. Si tú confías en Dios, Dios puede restaurar la relación con tu marido. Si tú confías en Dios, Dios puede hacer que tu hijo deje de ser un drogadicto. Si tú confías en Dios, esa situación terrible de economía va a cambiar. Y predicamos otro evangelio, mis hermanos. Otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. El problema es el pecado. No importa que la persona a la que le vayamos a predicar sea multimillonario, el dueño de todo el dinero del mundo. Está separado de Dios, está muerto espiritualmente y está en maldición. Y eso es lo que tenemos que predicar. Yo recuerdo cuando estábamos en la congregación donde crecimos en el ministerio, teníamos diferentes grupos, los diferentes pastores, y uno de los pastores trabajaba con gente un poquito más pudiente y decía así que es difícil predicar el evangelio a los ricos. Pero porque estamos acostumbrados a predicarle a los que tienen de pronto escasez y le confían en el Señor te va a sacar de esa condición y te va a bendecir. Pues ese no es el evangelio. ¿Me estoy explicando? Por eso es importante que sigamos este proceso de estas 5 enseñanzas en donde vamos a entender cuál es el verdadero mensaje del evangelio. Las consecuencias del pecado: separación de Dios, muerte espiritual eterna y maldición. Conclusión: el pecado te separó de Dios y produjo en ti muerte eterna y maldición. Gracias a Cristo por su inmensa salvación. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú has hablado con claridad en tu palabra acerca de cuáles son las consecuencias del pecado. Tu palabra nos enseña que todos hemos pecado, sin excepción. Todos. Por cuanto pecamos, nos apartamos de ti y acarreamos la consecuencia de la muerte espiritual eterna. Hoy entendemos que el que no te conoce está separado, que el que no te conoce tiene muerte espiritual en su vida, que el que no te conoce está en maldición. Y tú nos has dado la gracia de entender el mensaje de salvación para poderlo compartir con aquellos que están en necesidad. Gracias, Señor, porque a su tiempo tú moriste por nosotros y nos salvaste. Quitaste
esa muralla de separación, el pecado, nos diste vida nueva y vida eterna y quebrantaste toda maldición. Gracias, Señor, porque ese es el verdadero mensaje de salvación. Permítenos, Señor, darte siempre la gloria y la honra, no volver en nuestra vida a la separación para contigo, no volver en nuestra vida a la muerte espiritual, no volver en nuestra vida a caminar en maldición. Pero no solo esto, sino hablar con otros, compartir nuestra fe y predicar las buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos, buen Dios, en el precioso nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Hemos visto antecedentes, hemos visto el problema y hemos visto las consecuencias. Antecedentes, el problema que es el pecado y las consecuencias del pecado. ¿Hoy te queda claro cuáles son las consecuencias del pecado? Separación eterna de Dios, muerte espiritual y maldición. Amén. Amén. Muy bien. Dios mediante en 8 días entonces hablaremos acerca de la solución. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que más nos gusta? La solución, y es la que tenemos nosotros en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, para compartirla con otros. Amén. Muy bien. No hemos terminado. Tomemos por un minuto nuestro lugar, cerremos nuestros ojos, ya vamos a orar y ya vamos a ir terminando. Gracias por el tiempo, la verdad, gracias. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. Tú eres bueno, bendito Rey. Hoy damos a ti todo el honor y toda la gloria. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Rey. Santo eres, Señor. Gracias, bendito Rey, por tus promesas. En tu precioso nombre. En tu precioso nombre. Proverbios capítulo 24, 16. La promesa para esta mañana. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dile a alguien, no importa las veces que caigas, volverás a levantarte. Dile a alguien, no importa las veces que caigas, volverás a levantarte. Tienes la gracia del Señor porque Cristo te ha justificado. No importa las veces que caigas, volverás a levantarte. En el nombre de Jesús te bendigo. Eres bendecido y eres bendición. Nos vemos en los grupos y nos vemos en 8 días. Un abrazo y bendiciones.